¿Cómo podemos hacer una masa casera y conseguir esa flexibilidad? Pues es lo que os voy a enseñar en este video tutorial que estoy segura de que os va a encantar. Voy a utilizar cola blanca, yo utilizo esta marca Ride, que es una cola de carpintero de muy buena calidad, y os recomiendo que utilicéis cola de carpintero porque si utilizáis cola escolar o cola para papel, esta receta no va a salir. Voy a utilizar unos vasitos, todos del mismo tamaño, porque esta receta funciona por cantidad de volumen, no por peso. Así va a ser muy fácil que la podáis hacer. Estoy utilizando 3 medidas iguales de cola blanca. He cogido unos vasitos que son todos exactamente iguales para orientarme en el volumen y que me salga perfecto. Ahora vamos a utilizar harina de maíz, maicena, y vamos a hacer 2 medidas con harina sin apretarla, o sea, vamos a depositarla dentro del vasito y no vamos a presionarla hacia abajo para que no haya demasiado. Cuando tenemos la misma cantidad en tamaño, como estáis viendo, ocupa el mismo espacio en el vaso, la harina que la cola, ya lo tenemos preparado. Dejamos los 3 vasitos de cola, los 2 vasitos de harina de maíz y ahora vamos a utilizar crema Nivea de la caja azul y vamos a poner una medida exactamente igual con el mismo tamaño de crema Nivea en el vasito. Que nos entre hasta abajo bien, porque como es espesa, pues puede ser que la medida no sea correcta, así que la apretamos un poquito. Igual que la harina no lo hemos hecho, con la crema sí lo vamos a hacer para que tenga el mismo volumen que la cola y que la harina. O sea, resumiendo, vamos a tener 3 medidas de cola, 2 de maicena y una de crema hidratante de manos, bueno, de manos sí, se suele utilizar para las manos, de crema Nivea. Vamos a coger un bote de cristal y vamos a meter ahí todos los ingredientes y los vamos a batir muy bien para que se mezclen perfectamente. Vamos a rebañar muy bien los vasitos para no dejarnos nada de producto dentro de los vasitos y así que las medidas sean perfectas. Cuando lo tenemos todo dentro del bote de cristal vamos a mezclarlo bastante rato porque como todos los ingredientes son blancos, no vamos a ver si no está bien mezclado, así que vamos a insistir hasta conseguir esta textura. Nos tiene que quedar, como veis, como si fuera un yogur un poco líquido que chorree, que caiga. Y para conservarlo lo vamos a guardar dentro del bote de cristal con tapa. Y ahora vamos a utilizar un molde muy fino, que es un molde, no es el típico molde de piezas gorditas que se hacen con porcelana, sino que este molde es súper extra fino y tiene forma de encaje. Este molde lo he comprado en Miva Manualidades. Os voy a dejar el enlace para que podáis comprarlo y si lo hacéis en Miva tenéis un 5% de descuento si utilizáis el código que os voy a dejar. También lo podéis encontrar en otros sitios, pero yo este lo he comprado en Miva. Vamos a poner la textura, o sea, la pasta que hemos hecho dentro del molde, apretando muy bien con la espátula para que se introduzca en todos los huequecitos y todos los rincones. Y cuando ya hemos introducido muy bien la pasta, vamos a arrastrar suavemente la espátula por la parte superior para quitar el exceso y que solo nos quede producto dentro del molde. Como estamos haciendo una superficie muy finita, no tardará demasiado en secarse, tal vez en 3-4 horas, dependiendo del clima donde estemos, tardará pues 3 horas, 4 horas, 1 hora, va a depender un poco del clima. Pero es muy importante que la trabajemos muy bien para que quede totalmente limpio lo que no es el encaje, o sea, la parte rosa que estáis viendo tiene que quedar totalmente limpia y cuando está seco parece que no hay nada, ¿verdad? Se queda transparente completamente. Pero ahora viene la magia, fijaros, tiro y no se rompe, es elástica, queda perfecta. Me he emocionado mucho cuando la he hecho y he dicho, wow,
les va a encantar porque es fantástico poder hacer esto con 3 ingredientes caseros y que tenemos a nuestro alcance, y vamos a poder hacer montones de encajes que nos van a salir muy bien de precio y vamos a poderlos utilizar en un montón de manualidades. Es importante que os fijéis cuando hemos puesto la mezcla en el molde. Para saber que está perfectamente hecho hay que esperar a que esté totalmente transparente, y fijaros qué flexibilidad, no se parte, da igual que pase un día, 2, 3, 5, va a estar siempre flexible. Luego nos quedan algunos trocitos de la cola dentro de los agujeritos del encaje, que podemos optar por 2 cosas. Una es quitarlos con una herramienta, la introducimos, una cosita de plástico como estáis viendo, la introduzco, le doy unas vueltas y voy quitando esos excesos de cola que han quedado muy finos, extra finos, y luego con un pincel muy duro, sencillamente limpiándolo, voy a conseguir quitar todos esos trocitos que van quedando en la mesa. Pero cuando lo peguemos en una superficie vamos a utilizar cola blanca, o sea que tampoco es necesario que lo quitemos, porque seguramente que al final esos mini trocitos que quedan prácticamente transparentes no se van a ver. Y ahora quiero daros una idea preciosísima para utilizarlo, porque claro, os enseño a hacer el encaje, pero ¿dónde lo puedo utilizar? Pues fijaros, voy a utilizar este papel, es uno de mis diseños, uno de mis dibujos, colaborando con Dipinto di Blu, que podéis comprarlo en su web, que lo mandan al mundo entero. Y he hecho esta dama antigua preciosa, me apetecía mucho hacer un dibujo así tipo vintage, antiguo, súper bonito, muy romántico, y voy a utilizar esta madera, es una madera ovalada que he comprado en una tienda de manualidades que me ha costado 2 euros, o sea, súper económica. He cortado la dama antigua, en el papel os vienen creo que vienen 2, he utilizado la más grande. Y voy a utilizar cola blanca especial para decoupage de Decoar Americana. Esta cola va súper bien porque es muy líquida, es selladora, protege el papel, y este papel es muy resistente, es el papel más fino del mercado, el papel de arroz de solo 15 gramos, con lo que no hace falta que pongamos cola en la parte de abajo, sencillamente ponemos cola sobre el papel y ya se va a pegar. En la parte de abajo donde he puesto la dama le voy a pegar 2 trozos del encaje que he preparado. Me han quedado unos trozos a la derecha y a la izquierda que voy a recortar con la tijera, porque como es tan flexible es súper fácil de cortar, y los voy a reutilizar para después usarlos en una botella, en un frasco de cristal o donde sea. O sea, vamos a tener cantidad de posibilidades de este encaje y esta receta. Y voy a coger trocitos del papel de arroz que voy a recortar con un poquito de agua y con los dedos para que quede el contorno como un poco roto y no se vea luego el papel que está cortado recto, y voy a pegar unos cuantos trozos con las flores rodeando la dama para acabar de decorarla. Voy a pegar los papeles igual que he hecho con la dama, colocándolos en el lugar donde quiero que estén y después poniendo cola blanca sobre el papel. No hace falta que pongamos cola blanca en la parte de abajo. Este tutorial es un pelín largo porque es que este trabajo es verdaderamente precioso. Vamos a poder hacer todo el trabajo nosotras, y quiero explicaroslo bien porque si no pues luego se quedan por ahí cosas que no acabáis de entender y quiero que lo entendáis a la perfección. Así que vamos a ir paso por paso para conseguir hacer un trabajo realmente maravilloso. Como os decía, voy a pegar esos trocitos de papel alrededor de la dama. Podemos hacerlo a nuestro gusto, coger los papeles y colocarlos como queramos, pero yo he considerado que esta forma de ponerlos queda espectacular, con lo que después, ya veréis, le voy a añadir.
Un apunte, siempre que utilicemos papel de arroz o papel de servilletas vamos a pintar el fondo blanco para que los colores se vean perfectamente, porque si no quedarían totalmente apagados. Es muy importante que siempre antes pintemos de blanco. Y ahora que ya tengo los papeles pegados, voy a utilizar este color de decoar, una pintura acrílica en tono beige ostra, para pintar todo alrededor de la dama, alrededor de las flores y el encaje por dentro, en los huequecitos, y también por la parte superior. Ahora le voy a añadir un color verde, un avocado claro. Con este color verde y un pincel muy fino voy a hacer unas hojitas muy sencillas, solamente tienen forma de hojita nada más, son súper fáciles, o sea que si no sabéis pintar esto realmente es sencillo y lo vais a poder hacer sin problema. Rodeo las flores, también le doy un toque en la parte central de las flores, pero solo algún pequeño toquecito, y también he decorado algunas zonas de la dama, las florecitas que lleva en la mano y también algún toque en el pelo. Y con este rosa, que es un rosa muy clarito, un rosa flamenco, también le voy a dar algún toque por las florecitas del pelo, en las hojitas verdes que he pintado que lleva en el pecho y en la mano, y algún toque por aquí y por allá en las flores. Esto cada vez va a quedar más y más y más bonito. Ya veréis qué cosa tan bonita vamos a hacer. Ahora voy a utilizar un color chocolate con leche y un pincel redondo y de punta fina, y el color lo que he hecho es rebajarlo con agua para que no tiña y no sea una masa sólida, sino que sea un color semi-transparente. Con este color le voy a dar profundidad a todo el conjunto. Le doy unos toques alrededor del dibujo de la dama, también alrededor de las flores, y donde está puesto el encaje lo que hago es pintar y después retirar para que la superficie del encaje se vea más clarita. Con una lija de grano fino, ahora que el papel está totalmente seco, antes de que esté seco no lo debemos hacer porque lo estropearíamos, voy a quitar el exceso que sale por los laterales y no voy a utilizar la tijera para que quede perfectamente a la medida de la madera. Con el marrón chocolate con leche y con el pincel redondo de punta fina voy a oscurecer también el contorno de toda la madera. Vamos a intentar que no tengamos demasiado exceso de pintura en el pincel, así que podemos limpiarlo con un poquito de papel absorbente, y es importantísimo que el color acrílico esté rebajado con agua para que no haga una mancha sólida. Tenemos que conseguir, como estáis viendo, un efecto como este, que es un efecto como envejecido, y queda súper extra bonito. Queda, bueno, a mí me parece que es una pieza preciosa. Quiero hacerle una decoración con volumen, con un poquito de porcelana Yobi. Quiero hacer esta flor tan delicada y tan bonita. ¿Queréis que os enseñe a hacerla? Pues vamos allá. Vamos a coger un trocito de porcelana. Tenéis la receta en mi canal, en Facebook y en YouTube, en los dos sitios. Vamos a hacer un churrito, y este churrito va a ser más estrecho por un lado y más ancho por el otro. La parte más estrecha va a ser el tallo en la parte de abajo, y la parte más ancha es donde va a ir la flor. En la parte más ancha, con una herramienta de plástico, el plástico es perfecto para trabajar la porcelana Yobi, vamos a hacerle como un hueco, un poco una hendidura hacia adentro, donde después vamos a pegar la flor. Para hacer la flor vamos a hacer un churro que sea igual de ancho de principio a fin, y vamos a cortar trozos iguales, porque con estos trocitos vamos a hacer los pétalos, y la forma de controlar que todos los pétalos tengan el mismo tamaño, el mismo volumen, va a ser cortar trozos iguales a partir de este churrito. Con cada uno de esos trocitos he hecho una bola. Por cierto, poneros un poquito de harina en los dedos para que la porcelana no se pegue y así sea muy fácil hacer esto.
Cada una de esas bolitas lo que hago es apretarla y chafarla muy bien, y sobre todo uno de los lados que quede muy finito, que va a ser la parte superior del pétalo. Le hago una pequeña formita un poquito redonda y hago un montón de ellos. Voy a esperar a que se vayan secando. Mientras se secan voy a hacer también unas hojas haciendo una forma como una lágrima, aplanándola y después haciéndole una marca en la parte central para marcar la nervadura de la hoja, y ya están hechas las hojitas. Y vamos a esperar que se sequen un poquito las piezas para poder montar la flor sin que se nos deformen las formas al manejarlas con los dedos, porque si está recién hecha, pues es muy fácil que se deformen los pétalos, las hojas y también el tallo de la flor. Una vez tengo los pétalos ya un poco sequitos, lo que hago es ponerle un poquito de cola blanca y pegar 3 pétalos en la parte superior del tallo, y después pongo 3 pétalos más intercalados con los 3 que he puesto anteriormente. Cojo la porcelana y hago unas bolitas muy chiquititas, microbolitas. Voy a hacer 5 para cada una de las flores. Cuando las tengo hechas, las voy a pegar en la parte central donde están los pétalos con un poquito de cola blanca. Truco para poder coger esas microbolitas. Le he puesto un poquito de cola blanca en la punta de este buril de plástico y después lo he limpiado, y así queda un poco pegajoso y puedo coger las bolitas de esta forma. Y en el tallo le voy a poner 2 hojitas, también pegándolo con cola blanca, una a la derecha y una a la izquierda. Y fijaros qué florecitas más chiquititas y más monas que quedan. Yo tenía muchas ganas de enseñaros a hacer flores de este tipo con tallo incluido, porque siempre hago flores solamente en la flor, y esta que lleva el tallo con las hojas queda súper bonito. Las dejo secar y ahora lo que hago es mezclar un poco de pintura rosa flamenco con marrón chocolate con leche, y con la mezcla pinto los pétalos de las flores. El color para pintar las flores no tiene que estar sólido, tiene que estar un poco aguado. Vamos a utilizar la técnica húmedo sobre húmedo, o sea, al poner la siguiente capa, la capa anterior todavía está húmeda. Primero he mezclado el rosa con el marrón chocolate y ahora estoy utilizando solo el rosa con un poco de agua y estoy pintando sobre la pintura húmeda que he puesto anteriormente para que se mezcle perfectamente y quede integrada y quede preciosa. En la parte central, con un poquito de verde abocado, le pinto esas bolitas que había puesto y también pinto el tallo, pero como estáis observando, la pintura no está sólida, está semitransparente, y eso le va a dar un toque muy especial a la flor. Es que quedan tan bonitas, me encantan. Igual que he hecho la flor de la parte superior, he hecho algunas pero sin tallo para acabar de hacer la decoración del pequeño cuadrito vintage que estoy haciendo, y las pinto de la misma forma, utilizando el rosa, el marrón chocolate y un poquito de verde en el centro. De estas florecitas he hecho 3 y también he hecho algunas hojas un poquito más grandes, marcándoles algunas nervaduras más para que tengan más textura, y lo que hago es pintarlas con el mismo verde, y cuando la pintura todavía está húmeda utilizo un poquito de marrón para pintarle los contornos y así tengan un poco más de gracia. Voy a pegar las piezas de porcelana que he hecho sobre la superficie de la tabla de madera con cola blanca.
Como las piezas no son planas, vamos a colocar la pieza, ver en qué parte toca con la superficie de la tabla y en esas partes vamos a poner la cola. Sobre el encaje, que por cierto no os he dicho que a esta pasta le he puesto un nombre que se va a llamar Flexi Jovi, para que cuando hable de ella pues sepamos distinguir entre la porcelana Jovi y esta masa maravillosa elástica que me encanta para hacer encajes, que como os he dicho se va a llamar Flexi Jovi. Me encanta el nombre, es súper divertido. En la parte del encaje voy a poner también 2 flores y 3 hojitas, al final voy a añadir otra más, lo que pasa que lo hice más adelante. Y ahora lo que voy a hacer es darle un poco de luz utilizando este color crema de leche con el pincel muy seco, pasándolo por la superficie del encaje, también por las flores y las hojitas. Este tipo de trabajo va llevando muchas capas de pintura, una sobre otra, para ir consiguiendo texturas, formas, para resaltar relieves, y al final la verdad es que vale la pena hacerlo porque el resultado es muy bonito. A medida que vamos utilizando más capas de pintura y vamos haciendo cosas más superficiales, tenemos que intentar que la pintura que utilicemos sea la mínima expresión. Y ahora le voy a dar un toque muy bonito con esta pintura oro 24K de Decor, que es que me encanta esta pintura, utilizándolo para, con el pincel muy seco por supuesto, con muy poca pintura, darle un poquito sobre el encaje, alrededor de la figura principal de la chica y también por todo el contorno del cuadro. Y para terminar tenemos que darle una buena protección a nuestro trabajo. Voy a utilizar un barniz de buena calidad, uno de Decor Duraclear opaco, o sea mate, que no tiene brillo, aunque como he puesto la pintura metalizada en dorado tiene cierto brillo el trabajo, pero el barniz es mate, y voy a ponerlo en toda la superficie, en el encaje, en las piezas de porcelana, en el papel, en todos los sitios, para que el trabajo quede muy bien protegido. Y como veis, el trabajo es absolutamente espectacular, un trabajo precioso, con un aire vintage, romántico, un poco antiguo, súper bonito, combina perfectamente con tonos marrones, verdes, con tonos tostados y queda muy bonito. Espero que os haya gustado este tutorial, que hayáis aprendido un montón de cosas. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.